Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a martes 16 de agosto y celebramos hoy en la liturgia de la iglesia a San Esteban de Hungría. Esteban fue el primer rey apostólico de Hungría. El día de Navidad del año 1000 se ciñó la corona real enviada por el Papa Silvestre II. Fue un magnífico rey y un cristiano empeñado en implantar la iglesia en todo su país. Fundó diócesis y edificó santuarios, que son todavía los más venerados del pueblo húngaro. Murió el 15 de agosto de 1038, después de 42 años de reinado, y canonizado en el año 1083. Pidamos pues su poderosa intercesión. Estamos llegando a esta semana número 20 del tiempo ordinario, así es la 20ª semana del tiempo ordinario. Y tomamos para hoy el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos del 23 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: Yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre, o esposa o hijos o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, importante saber lo que dice hoy San Mateo, el capítulo 19, continuamos leyéndolo. Hemos traído esta secuencia de este capítulo. Y hoy Jesús le habla a sus discípulos, es decir, al grupo de aquellas personas que le siguen, y los va instruyendo en su caminar. Hoy también importante el tema que trata Jesús. Un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. ¿Sí? Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Y por qué dice el texto que se quedaron los discípulos asombrados? Entonces, ¿quién podrá salvarse? Lo que exclamaron. Para el tiempo de Jesús, en el contexto de los apóstoles, una persona rica, una persona hacendada, una persona con abundantes bienes económicos, una persona estable en ese sentido, que tuviera todo lo necesario, era una persona bendecida por Dios. Porque en la mentalidad judía, alguien que tuviera tanto, pues esa bendición, esa riqueza material o en dinero, ¿verdad? Como queramos llamarle, suponía una gracia especial de Dios. En cambio, lo contrario, se consideraba aquel extremadamente pobre, aquel pordiosero, aquel que estaba en la calle, se consideraba una persona maldita. Todo lo contrario a la bendición. Un rico bendito, un limosnero maldito. Imagínate qué mentalidad más exclusiva y excluyente. Y por eso hoy Jesús viene a mostrarnos otra manera de proceder. Que procedamos nosotros de otra forma y que no seamos ni exclusivos ni excluyentes con los demás. ¿Y por qué dice Jesús que un rico difícilmente entrará en el reino? Porque no comparte, porque no da, porque no es solidario, porque no da lo necesario al prójimo, porque no fortalece su sentido de servicio y caridad. Por eso hoy habla de que es más fácil entrar por el camello por el ojo de una aguja. Les he recordado en otras ocasiones que
Una aguja pues no es lo que pensamos, ¿sí? Aquellos instrumentos tan pequeños de metal con una punta muy pues pronunciada, por así decirlo, ¿verdad? O muy fina, y que pues al ser enhebrada con hilo sirve para zurcir o para coser la ropa. Pero no pensemos en esa aguja. Antes, en el tiempo de Jesús, habían grandes palacios o ciudades que eran amuralladas, es decir, tenían muros en todo su alrededor para protegerlas de los bandidos o de las invasiones. Y llama la atención porque tenían sobre todo una o dos puertas principales o dos portones grandes que se abrían al mismo tiempo. Pero bueno, no existía una puerta solo para una sola persona. Ya esa puerta pequeña que se abre en una de las paredes de ese muro, es una puerta pues chiquita por donde cabe solamente una persona. A esa puerta, que normalmente también es baja, se le llama aguja, ¿sí? Porque en medio de un gran paredón ahí hay una pequeña abertura, entonces por eso se le llama aguja. Entonces Jesús dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, de una puerta de una sola persona, que un rico entre en el reino de los cielos. Bueno, y aquí entendemos el por qué se quedaron asombrados los apóstoles, empezaron a preguntarse unos a otros, o incluso le preguntaron a Jesús. Bueno, luego tomó la palabra Pedro, dice el texto bíblico, y dice, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué nos va a tocar? Vean ustedes lo que dice Pedro. ¿Cómo se anima Pedro a decirle a Jesús semejante palabra o semejante expresión? Disculpa, maestro, y a nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué nos va a tocar? Y Jesús pues no tiene reparos, no tiene problema en responderle a Pedro con una frase muy sincera, ¿sí? Les aseguro que en la vida, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono, les dice Jesús, ustedes, los que me siguen, se sentarán en 12 tronos, sobre todos sus 12 apóstoles, que representan a las 12 tribus de Israel. Y dice, todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermana, o hermanos, o padre, o madre, o esposa, o hijos, recibirá el 100 por 1 en bendiciones. Bueno, aquí podemos entonces darnos cuenta cómo Jesús nos invita a dejarlo todo, ¿verdad? Para seguirlo. Así es, a asombrarnos delante de la gracia de Dios cuando empezamos a dejarlo todo. Y por eso, qué importante es lo que el Señor hoy nos recuerda. ¿Quién podrá salvarse? Aquel que cumpla la voluntad de Dios. Y por eso es que hoy les dice Jesús, en esta vida nueva, el Hijo del Hombre se sentará en su trono de gloria y va a juzgar a los vivos y a los muertos. Mientras tanto, preparemos nuestro corazón para que algún día no nos sorprenda la hermana muerte y podamos de esa forma glorificar el santo nombre de Dios. Y también es importante pedirle a Jesús que Él sea quien nos aliente y de esa manera podamos cumplir a cabalidad la misión para la cual hemos sido destinados, así como se oye. Bueno, pidámosle al Señor entonces que esté siempre con nosotros. Escuchamos hoy la breve reflexión del Papa Francisco sobre el texto que hemos escuchado. Jesús nos decía, no se puede servir a dos señores, o sirves a Dios o sirves al dinero. En el dinero estaba todo este espíritu mundano. Dinero, vanidad, orgullo. Es triste borrar con una mano lo que escribimos con la otra. El Evangelio es el Evangelio. Despojarnos del yo orgulloso y despegarnos del afán de tener, del dinero, que es un ídolo que posee. Todos estamos llamados a ser pobres, despojarnos de nosotros mismos, y por esto debemos aprender a estar con los pobres, compartir con quien carece de lo necesario, tocar la carne de Cristo, dice el Papa Francisco en su apreciación del Evangelio de este día. Bueno, pues ahí está. Trabajemos incansablemente por una corona que no se marchita. Que el Señor les bendiga,
Que María Santísima les guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.